presente que está al margen, y es la tercera parte del libro, nos sitúa también en el presente, porque el Estado hace esfuerzo por vincularlos, y ellos hacen grandes esfuerzos por no dejarse vincular. Sin embargo, hay espacios sociales en la sociedad republicana, en la sociedad dominante, que plantea la posibilidad de crear un proyecto social para esos hombres libres, de buscarles un espacio de inserción en la sociedad. Son grupos sociales más liberalizantes, yo lo llamo liberales, por actuar políticamente desde una concepción un poco tradicional, pero estos liberales efectivamente abren los canales de participación democrática y les dicen vengan, participen en condiciones de igualdad. Algunos de estas personas se vinculan, pero la gran mayoría siguen el monte, porque luego descubren que el Estado es un aparato que está controlado alternativamente por fuerzas antagónicas, y esas fuerzas antagónicas buscan sacar los mayores excedentes a esa sociedad de hombres libres. Es decir, el Estado es una entidad que se opone a la consolidación de la sociedad democrática. ¿Cuáles son las propuestas que hace el Estado para vincular a esos sectores? La primera es acabar con la sociedad señorial. La sociedad señorial es la sociedad que se había construido durante la colonia, que fue montada sobre títulos nobiliarios, sobre títulos de mayorazgo, vinculación adscriptiva de los campesinos a la tierra. Dicen, no me consta como historiador, que las haciendas se vendían con los campesinos que tenían adentro. No me consta como historiador, pero es verdad. La forma de distribución de la tierra dentro de la hacienda se daba mediante terrazgos, mediante arrendamientos, que vinculaban, amarraban de una vez el arrendatario a la tierra. Y aunque es una forma de medianería en la propiedad, que hace que esos campesinos puedan llevar a procesos de acumulación de capital, lo cierto es que la hacienda se vendía con ellos incluidos. Es muy posible que esos campesinos se vincularan ideológicamente con el terrateniente, es muy posible. Pero esa sociedad entonces, donde establecen esos vínculos señoriales, hay un señor con sus dependientes, es necesario destruirla, y el Estado, las personas más liberalizantes que están tratando de controlar al Estado, proponen la abolición de ese tipo de sociedad. El otro proceso es el que tiene que ver con la abolición de la esclavitud. El proceso de abolición de la esclavitud fue muy complejo. Fue muy complejo porque cuando se plantea la libertad democrática, se plantea los principios de libertad, igualdad, fraternidad. Vamos a hablar simplemente del principio de igualdad. El principio de igualdad, tal como está planteado desde la perspectiva de la igualdad jurídica, no de la igualdad social, no de la igualdad económica, no de la igualdad racial, es la igualdad jurídica, es decir, se plantea que todos los hombres son iguales ante la ley, pero eso no ha roto las barreras ideológicas que llevan a que un negro no sea igual a un blanco. Que no sea igual es porque el blanco no lo ve igual, porque el blanco no lo acepta como igual, porque el blanco, por una larga estructura de dominación, por un largo proceso de dominación, se siente superior a esta persona. Entonces viene el proceso de abolición de la esclavitud. Los más liberales dicen, no se puede tener una república de iguales donde hay esclavos. Y entonces ellos dicen, deben liberar a los esclavos, dicen los esclavistas. Pero antes que el derecho de libertad está el derecho de propiedad. Si yo construyo una sociedad sobre el derecho de propiedad y no sobre la libertad, ya estoy negando la igualdad jurídica ante la ley. Pero ese fue el principio. Antes que el derecho de libertad está el derecho de propiedad. El Estado no tenía cómo liberar a los esclavos porque no tenía cómo pagarle a los amos el valor de sus esclavos. El proceso que sigue para libertar a los esclavos es un proceso complejo. Desde mucho antes del periodo colonial existían los procesos manumitorios, en los cuales un esclavo podía ahorrar el dinero que ganaba en los días libres que tenía, porque efectivamente tenía libres algunos días, porque la esclavitud tampoco es como nos la han pintado, no es un esclavo lleno de cadenas y con un amo dándole látigo, la cosa no funciona así porque el esclavo es muy costoso, es un bien muy valioso y no se puede maltratar porque hay unas leyes que impiden el maltrato. Entonces hay procesos de manumisión que vienen desde el periodo colonial, mediante cartas de ahorro y crédito el esclavo compra su libertad. La otra, pues hay manumisiones graciosas en la cual un amo o una ama le da la libertad a su esclavo porque es su hijo, porque es su padrino, por diferentes circunstancias, y ese proceso continúa durante la República. Lo único que aparece como revolucionario
es que a partir de 1821 se declara la libertad de vientres. Y se declara la libertad de vientres de todos los hijos de esclava que nazcan a partir de la expedición de la ley. Pero los esclavistas se la ingenian de tal manera que la libertad solamente se logre cuando los esclavos tengan primero 18 años, luego la corren a cuando tengan 21 años, por lo tanto, esto comenzó en 1821, solamente terminaría en 1842, pero luego se inventaron unas leyes que hacían que el esclavo tuviera que permanecer asociado a un amo que le iba a enseñar la democracia durante 6 años más. Entonces, este proceso hacía que la libertad negara las posibilidades de inserción de este sector social de los esclavos en el proceso republicano. ¿Qué hicieron los esclavos? Huyeron, aprovecharon la guerra de independencia para huir, aprovecharon las guerras civiles para huir, se dieron cuenta que la esclavitud iba a ser irremediablemente abolida y huyeron. Otros no huyeron, otros se quedaron con sus amos porque consideraban que tenía ventaja estar con sus amos. Les garantizaba una pequeña propiedad, la manutención de sus hijos, las cartas de ahorro y crédito para lograr la libertad de su esposa y de sus hijos. La otra forma de vincularlos es como parte del Estado. Para ser parte del Estado hay que pagar impuestos, hay que prestar el servicio militar y hay que prestar funciones públicas. Impuestos se paga sobre todo. Los hombres libres no quieren pagar impuestos, pero algunos deciden pagar impuestos. Y la otra forma era prestando función al Estado. Es muy simpático ver cómo en algunos partidos, en algunos sitios alejados de las ciudades, se nombraba jueces letrados a campesinos que no sabían leer y escribir, pero era el juez de letras, era el que dirimía los conflictos entre la sociedad. Algunos lo aceptan, otros son alcaldes, otros son reclutadores de hombres para la guerra, que era la peor posición que se podía asumir, pero muchos de los campesinos no lo aceptaban, pero de todas maneras existen esos canales. Y la otra es meterlo en los procesos políticos. Llevar a la gente a los procesos políticos es la forma que encontraron los partidos de crecer desde el punto de vista de la participación ciudadana. La creación de las sociedades democráticas va a permitir que muchos hombres entren en procesos de formación ideológica que les permiten asumir los principios liberales, libertad, igualdad, fraternidad. Entonces, se van a ir integrando lentamente como pueblo, pero miramos el proceso es muy lento. Esto comenzó con la guerra de independencia en el 10. Y la creación del pueblo, los primeros rudimentos del pueblo se van a dar en la década del 50 con la sociedad democrática y con la revolución liberal. Han pasado muchas guerras civiles, han pasado muchos procesos insurreccionales para que esta gente se vincule. Es medio siglo de creación de la república para abrir estos canales de participación. Sin embargo, esta gente va a asumir tan firmemente los principios de libertad, igualdad, fraternidad, que se van a sentir iguales a cualquier otro ciudadano. Y esto va a llevar a que, para el año 54, inicien un proceso de participación política que los va a llevar a proponer, socializar e imponer mediante un golpe de Estado el primer proyecto socialista, que es la dictadura socialista de los artesanos en 1854, liderada por José María Melo en Colombia. Ellos entendieron que deberían defender no al Estado, deberían defender la sociedad. Y al defender la sociedad ellos van a ser milicianos de la sociedad. El ejército defiende el Estado, las milicias defienden la sociedad. Ellos van a ser milicianos de la sociedad y al tener las armas en la mano van a defender el proyecto socialista. El Estado se arma contra ellos, hace una guerra contra ellos, los derrota y muchos de los que participaron en las sociedades democráticas pretendieron sacar adelante este proyecto socialista van a ser fusilados, muchos apresados, muchos expulsados del país, lo mismo que sus dirigentes. Y vendrá un largo periodo de dominación conservadora hasta la década del 60, cuando hay una nueva revolución liberal que vincula a todos los hombres, independientemente de la clase social, independientemente de la raza, independientemente de la ideología religiosa, como ciudadanos del Estado. Y viene un periodo de 25 años de vinculación, la gente sale de los montes, se vincula en la sociedad, para luego venir la hegemonía conservadora a partir de la guerra del 85, y la hegemonía conservadora va a tratar de constreñir las libertades, restringe la participación democrática, la vinculación ciudadana y vuelve a meter a los campesinos en una especie de sociedad señorial hasta que una nueva revolución, nuevos procesos y así venimos hasta el presente.